Bueno, Mariano me invitó a compartir algunas ideas para el canal. Y nada, capaz que me estoy metiendo un poco en camisa de once varas, pero no quería dejar de tocar algunos temas que tienen que ver con nuestra fe y que durante mucho tiempo fueron centrales, llevándonos hacia un lugar muy oscuro de nuestra fe cristiana. Y hoy medio como que no se habla públicamente, como que se ha dejado a un lado y que tienen que ver con el centro de nuestra fe también, porque nuestra fe es esperanza también. En algún momento dentro de la teología estos temas eran llamados de ultimísimos y hace un tiempo ya en el estudio teológico se conoce como escatología, ¿sí? Que viene de la palabra griega eschaton, que es lo último, y para nosotros lo último es el encuentro con Cristo resucitado. Eh, y en esto anda dando vuelta, o sea, es dar razones, tiene que ver con esto de dar razones de nuestra esperanza. ¿Qué esperamos los cristianos? Y los cristianos esperamos encontrarnos con Jesús resucitado y resucitar con Él. Y en Jesús resucitado encontrarnos con todos nuestros afectos también resucitados ya, para unirnos en una gran Eucaristía. ¿Sí? Esa es nuestra esperanza cristiana. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que Jesús nos revela en el Evangelio también? Me parece que nuestra fe ha ido creciendo en este camino, dejando de lado un montón de historias que tienen que ver más con el pánico y el terror al infierno y al ser abandonados por Dios o castigados y un montón de cosas así, cosa que también nos ha llevado a interpretar o a entender mal por no conocer, por no profundizar, por no estudiar la palabra de Dios, a interpretar que hay como dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, cuando en realidad es el mismo Dios, que precisamente nosotros por eso decimos que Jesús viene a revelarnos al Padre, porque en definitiva tiene que ver con esto, con poder eh, desvelar un montón de cuestiones que tienen que ver con siglos de miradas antropomórficas con respecto a Dios, ¿sí? Que a veces aparece como castigador, pero a veces aparece como roca o como baluarte, o como el Señor de los ejércitos, o como el que se enoja y le da la espalda al pueblo. Y Jesús viene a decir, Dios es amor, Dios es padre y madre, Dios es misericordia. Y ahí también, durante muchísimo tiempo, nosotros hemos hecho agua en esto de lo que Dios es misericordia y seguimos con esta imagen de Dios juez, de Dios castigador y de un Dios que es capaz hasta de incluso soltarnos la mano y dejarnos a nuestra propia suerte, ¿sí? Y esa imagen de abandono es terrible, es terrible. Y no es lo que Jesús dice en absoluto. Por eso mismo digo, ir al hueso al hueso del Evangelio como para tratar de reconstruir un poco esa cuestión y de descubrir que no, que esto no es así de ninguna manera. Y entonces ahí me meto con el tema de lo que antes, o de lo que se sigue llamando como el misterio del mal, pero un gran teólogo latinoamericano, John Sobrino, habla del enigma del mal, porque el misterio como que no se resuelve, pero el enigma sí. El enigma del mal, que es algo que nos desborda y que nos atraviesa y que está presente en nuestra realidad, en nuestra vida, en la naturaleza, se estrella contra la cruz de Jesús, contra el amor de un Dios que se hace hombre y que es capaz de dar la vida por amor a nosotros. Entonces ahí se resuelve el mal se resuelve con el amor. Y entonces yo pensaba, digo, y me parece que es un camino que tenemos que seguir caminando juntos. ¿Cómo puede ser que un Dios que es amor y que es misericordia haya pensado un lugar de tormento y de castigo? Si vamos a pensar con esas categorías de lugares, ¿sí? Si te portaste más o menos está el purgatorio y ahí sufrís un poquito. Si te portaste muy bien, pasás y soplás la velita con los globos al cielo y la fiesta, pidí. Y por otro lado, ese lugar de tormento eterno que es el infierno porque negaste a Dios. Hay gente que no conoce a Dios. ¿Tienen la culpa? Parece que no. Hay gente que las imágenes que ha tenido de Dios, siempre las imágenes de Dios van mediadas por el testimonio de los seres humanos. Y en eso también los cristianos tenemos mucho de responsabilidad. ¿Sí? Hay mucha gente que se aleja de Dios porque no lo ha conocido. O porque lo que ha conocido, o quien le habló de Dios en realidad lo llenó de dolor, o de inquietudes, o de miedos. ¿Sí? Y eso, digo, en definitiva, para mí tiene mucho que ver con esas imágenes terribles
que no tiene nada que ver con lo que Jesús revela en su Evangelio. Eso por un lado. Después hace rato, ya que San Juan Pablo II nos viene ayudando a darnos cuenta de que en realidad no hay lugares, porque no podemos hablar de tiempo y espacio, de esos ejes cartesianos, que en realidad una vez que cruzamos el umbral de la vida hacia el encuentro definitivo con Jesús, ya no tiene sentido hablar de tiempo y espacio. Entonces no hay lugar, lo que hay es encuentro. Y para mí no hay chance. ¿Sí? Nosotros hemos adaptado muy bien todas estas imágenes religiosas grecorromanas del inframundo, en donde a lo mejor no hay categorías morales, ahí van los malos y los buenos van a otro lado, sino que van todos ahí, y que algo tienen que ver también con el Valle de los Muertos de la fe judía, el Sheol, donde los muertos andaban ahí como en penumbras, esperando que Dios lo viniera a rescatar, y eso Jesús lo hizo antes de subir al cielo, antes de resucitar. Una vez que venció a la muerte fue a buscar a todo el pueblo que esperaba y se lo llevó con él. Entonces ya está, ya está. Si ese fuese el destino nuestro, no estamos hablando de decir los que nos portamos mal, pero si ese fuera ese destino, Jesús ya lo venció. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me quería quedar con esto. ¿Puede un Dios misericordioso soltarnos la mano? ¿No va en contra de su propio ser? En todo caso, el que quiere soltarle, el que quiere, puede o tiene la libertad de soltarle la mano a Dios, hasta incluso en el último momento de la propuesta de un encuentro definitivo, somos nosotros. ¿Sí? Mi amigo Mariano dice que en realidad incluso Dios en su amor de padre hasta avasalla esta libertad. Bueno, es un tema que podríamos seguir discutiendo, ¿no? Pero Dios nos hizo libres. Dios, que es todo en todos, se autorrepliega sobre sí mismo para darnos esa libertad de poder elegir, de poder elegir. ¿Sí? E incluso como dice en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio y en otros pasajes también, pongo hoy delante tuyo dos caminos, uno te lleva a la felicidad, el otro te lleva a la perdición. Digo, a mí me cuesta pensar que Dios, cuando vos elegiste, y a lo mejor elegiste algo que te dañó y que te lastimó y que te va llevando en un derrotero de dolor y de... Me cuesta pensar que Dios no está presente ahí como para buscar la manera de rescatarte de eso y de mostrarte un camino distinto. ¿Sí? Digo, si yo estoy profundamente convencido de que el enigma del mal se resuelve en la cruz porque hay un Dios que se hace hombre y que hace pelota el mal, dando su propia vida, entonces me parece que no hay mucha chance. ¿Sí? No me quiero extender mucho más. Para mí la esperanza es encuentro, es el encuentro definitivo con Jesús. Mientras tanto vamos rastreándolo en lo cotidiano, en los afectos, en las pasiones que nos hacen bien, que nos hacen crecer, que nos hacen profundizar en compromisos, en la transformación de una realidad que muchas veces es adversa, dolorosa. Me parece que va un poco por ahí. Va un poco por ahí, ir tratando de descubrir la presencia de un Cristo doliente también entre los pobres, entre los que sufren, entre los enfermos, entre los que se sienten abandonados, entre los que están solos, y tratar de poner luz y esperanza. ¿Sí? Me parece que va un poco por ahí. Esa es la misión de la comunidad, generar la esperanza y caminar juntos hacia ese encuentro definitivo. Un encuentro definitivo, en donde, como dice los últimos versos del Apocalipsis, ya no hay más llanto, ni está el mar, esa imagen del mal, ¿sí? De las aguas indómitas que ya fueron domadas por Jesús resucitado. ¿Sí? Ya no hay mal, ya no hay mal, y ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay inquietud, solo hay paz, hay celebración, hay encuentro, y eso es definitivo, es lo que nos espera. Espero no haber sido demasiado extenso con todo esto y haber sido claro. Les mando un abrazo muy grande.